Sin duda, el asesinato de Soleimani, lo que ha provocado en la región, se podría tachar como de un auténtico terremoto del que aún ni siquiera hemos visto todas las réplicas que van a venir detrás. Eso es indudable, ¿no? A pesar de lo dicho por Trump, Soleimani era una persona absolutamente querida en su país. No hay más que ver lo que ha pasado durante sus honras fúnebres, donde prácticamente dicen que jamás ha habido un entierro en el país de esa naturaleza, con tanta gente en las calles deseando despedir a esta persona. Jamás ha pasado algo similar, salvo tras la muerte del Ayatollah Khomeini. Ya digo, con eso desmiente absolutamente que lo que decía Trump, de que era una persona absolutamente temida e incluso odiada en Irán. Pero si por algo se caracteriza la figura de Soleimani, ya no es solamente porque fuera un líder iraquí bastante reconocido. De hecho, incluso se decía que quizás en un futuro podría llegar a ser el presidente del país cuando abandonara el ejército. Pero como digo, si algo tenía este hombre era una significación internacional muy potente. Bueno, ahora todo el mundo en Occidente lo tacha como terrorista, pero hace muy poquito, por ejemplo, la CNN decía que era incluso una especie de aliado informal de Estados Unidos, porque se estaba batiendo el cobre en muchísimos escenarios en Siria e Irak, luchando contra el terrorismo del ISIS o del Estado Islámico. Foreign Policy, otra revista de creación de opinión o de formación de líderes a nivel de geoestrategia. Foreign Policy decía que era una de las personas con más conocimiento estratégico de Oriente Medio de hecho decían que era una de las personas que más conocía lo que pasaba en la región, y una persona muy importante, no solamente para Irán, sino para toda aquella área, ¿no? Y claro, obviamente, aunque no fuese así de manera jerárquica, yo creo que Soleimani también era el líder espiritual del eje de la resistencia. O sea, prácticamente todos los grupos que estaban luchando contra el imperialismo norteamericano y contra el régimen de Israel en la zona lo consideraban como su jefe, ¿no? Realmente así. Entonces, claro, su asesinato, su magnicidio, su martirio, como dicen allí, no afecta solamente, obviamente, a Irán, sino también a una serie de países y a una serie de movimientos que siguen luchando contra la presencia norteamericana, en este caso casi siempre por orden de Israel en la zona, ¿no? ¿En qué situación están este eje o frente de la resistencia? Bueno, pues ahora mismo prácticamente se encuentran todos en alerta, viendo, bueno, a ver cómo se puede vengar la muerte de Soleimani, cada uno en su escenario. Si hablamos, por ejemplo, de los hutíes y del ejército yemení, pues están pensando obviamente en alguna operación mediáticamente muy potente contra Arabia Saudí. De hecho, las acciones de la petrolera estatal Aramco se habían ido a los mínimos históricos desde que salió hace poco en bolsa, ¿no? Eso da unas nociones de por dónde puede ir algún tipo de venganza de esta naturaleza. Por otro lado, los palestinos también bueno, los palestinos de Hamas o la izquierda palestina, no así la Autoridad Nacional, también han prometido algún tipo de venganza. En Líbano, Hezbollah, por ejemplo, exactamente igual, ¿no? Bueno, cada uno, ya digo, en su escenario. En el caso de Hezbollah, pues posiblemente se trataría de algún atentado, algún bombardeo, de los decenas de miles de misiles que ahora mismo poseen contra Israel. Donde realmente la cosa ha sido mucho más potente, donde está el epicentro, obviamente, de este terremoto, como decía, es en Irak. En Irak, claro, este hombre en ese momento Soleimani era un invitado de Irak, posiblemente para estudiar una distensión para la que Estados Unidos le había pedido al primer ministro de Irak, que fuera mediador.
Y luego además en el mismo atentado donde murió Soleimani también fue asesinado Mohandes, que era el subcomandante de las milicias de Rashid al-Shabi, que están integradas en el ejército iraquí, y por lo tanto ha sido también un ataque no solamente contra Irán en suelo iraquí, sino que también ha sido un atentado contra Irak, que además ha puesto un poco, ha puesto en duda cuáles son las relaciones que mantienen estos dos países en este momento. Cuando los primeros ataques de Estados Unidos contra Rashid al-Shabi en diciembre, no los primeros, pero bueno, los más fuertes, donde habían matado más o menos alrededor de 30 personas, algunos líderes oficiales de esta milicia, el primer ministro llegó a decir que estaba revisando la política de las relaciones políticas que había entre estos dos países, entre Estados Unidos e Irak, y que estaba en un proceso de revisión de lo que podía pasar en un futuro, ¿no? Y todo el mundo sabía que estaba hablando de la presencia de Estados Unidos en la región. Pero luego, tras otra violación de la soberanía iraquí y tras un ataque al propio Estado de Irak, obviamente el primer ministro se ha optado por pedir la retirada. Eso ha sido refrendado de alguna manera por los bloques más importantes del Parlamento, obteniendo la mayoría, y de nuevo se le ha trasladado a Estados Unidos que tiene que retirarse de la zona. Esa es la consecuencia más importante que parece que se ha desatado como efecto de este execrable crimen y de este acto terrorista cometido por Estados Unidos. Ahora bien, Estados Unidos desde luego no quiere retirarse de ahí, porque retirarse de esa zona, fundamentalmente en esa macro embajada, creo que eran 16.000 personas, o esos más de 5.000 militares que todavía tiene en Irak, suponen que no están allí por Irak, están allí fundamentalmente por o contra Irán. Eso de que está luchando contra el ISIS es simplemente una excusa. Y claro, el retirar a Estados Unidos de ese país pues supondría muchas cosas, entre otras cosas pues que perdería pues una posición estratégica desde la que vigilar toda la región, y esa macroembajada que no tiene ningún sentido, el tamaño tan desproporcionado, la más grande que hay en todo el mundo, está situada en esa zona verde, y perdería mucho de los ojos y muchos de los oídos que Estados Unidos tiene en la región. Por eso van a intentar de todas maneras no irse de allí, a pesar de que desde el momento que el gobierno y el Parlamento le han pedido que se vaya, ya han dejado de ser invitados, y ahora mismo pues lo que son simples invasores, ¿no? Pero si otra virtud, entre comillas, ha podido tener las consecuencias derivadas de este atentado, ha sido que uno de los grupos más potentes que había o que hay en el segundo, creo que en importancia, que hay en Irak, que es el grupo de Muqtada al-Sadr, pues que estaba teniendo una posición muy crítica y estaba apoyando las revueltas que se estaban produciendo en Irak, pues se ha sumado al resto de grupos, ha pedido una recuperación de la soberanía del país, y además ha puesto a sus decenas de miles de milicianos al servicio de la expulsión de Estados Unidos. A la gente que sobre todo escuchaba noticias de la zona cuando las dos guerras, el ejército de Sadr se llamaba el ejército del Mahdi, ¿no? Y entre Rashid al-Shabi, ¿no?, que han sido los atacados, y el ejército del Mahdi, estamos hablando de más de 100.000 personas que van a poner todo lo que está en su mano para hacer inviable la presencia norteamericana. Así que, de momento se pueden resistir lo que quieran, pero es muy probable que Estados Unidos se tenga que enfrentar a una guerra de liberación de Irak en las próximas semanas o en los próximos meses, y seguramente de aquí a no demasiado a medio, no creo que llegue ni siquiera a más plazo, a corto, a medio plazo, perdón. Irak se va a liberar de la presencia norteamericana, y este va a ser una de las consecuencias y además el objetivo más deseado, según decían todos los que le conocían y todos los que lo habían oído hablar, de Qasem Soleimani.